¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué algunos camiones tienen una base de rueda notablemente largas? Bienvenido a un viaje fascinante hacia el mundo del diseño de camiones, donde descubriremos los secretos ocultos detrás de esos chasis extendidos y por qué una base de rueda demasiado larga podría presentar desafíos inesperados en la carretera. ¿Qué es una base de rueda y cómo se mide? Comencemos por desentrañar el concepto de base de rueda y cómo se cuantifica esta medida crucial en el diseño vehicular. La base de rueda de un camión se refiere a la distancia entre los centros de sus ejes delanteros y traseros. Esta medida es de vital importancia, ya que impacta una serie de aspectos del desempeño del vehículo, incluyendo su estabilidad, manejo, comodidad y capacidad de carga. La distribución del peso del vehículo y su comportamiento en la carretera están influenciados significativamente por la longitud de la base de rueda. Por lo general, esta medida se expresa en pulgadas o centímetros, dependiendo de las convenciones regionales y el sistema de medición utilizado. El rango diverso de bases de ruedas. En el universo de los camiones estadounidenses, la longitud de la base de rueda puede variar enormemente, desde alrededor de 140 hasta más de 300 pulgadas. Esta variación se debe a una serie de factores como el uso previsto del camión, la configuración del eje, el tamaño de la cabina y otros elementos de diseño. Sin embargo, los camiones diseñados para tareas específicas, como el transporte de cargas excepcionalmente grandes o contenedores intermodales, pueden presentar bases de rueda mucho más largas, a veces superando 300 pulgadas, o aproximadamente los 762 centímetros. La selección de la base de rueda suele estar determinada por el tipo de remolque que el vehículo transportará, ya que existen regulaciones que establecen requisitos específicos para asegurar la compatibilidad entre el camión y el remolque. Es crucial evitar situaciones en las que el voladizo del remolque pueda colisionar con la parte trasera de la cabina del camión, o en las que la parte posterior del camión pueda chocar con la parte inferior del remolque. Más allá de las medidas, consideraciones prácticas y desafíos potenciales. Aunque una base de rueda extendida puede ofrecer ventajas en términos de estabilidad y capacidad de carga, también presentan ciertos desafíos prácticos. Por ejemplo, un chasis demasiado largo puede dificultar las maniobras en espacios reducidos y aumentar el radio del giro del vehículo, lo que podría ser problemático en entornos urbanos o en sitios de construcción congestionados. Además, una mayor longitud entre ejes puede afectar la capacidad de tracción del vehículo, especialmente en terrenos difíciles o en condiciones climáticas adversas. Por lo tanto, los diseñadores de camiones deben equilibrar cuidadosamente la necesidad de una base de ruedas extendida con consideraciones prácticas y operativas para garantizar un rendimiento óptimo en una variedad de situaciones. Contexto histórico. En el vasto lienzo de la historia del transporte de carga por carretera, los camiones de base de rueda larga representan un capítulo fascinante que ilustra la interacción entre la evolución tecnológica, las regulaciones gubernamentales y las demandas en el mercado. Para comprender plenamente esta evolución es necesario sumergirse en el contexto histórico que dio forma a esta transformación. En la primera mitad del siglo XX, las regulaciones que limitaban las dimensiones de los camiones eran una realidad omnipresente en la industria del transporte. Estas restricciones, diseñadas para garantizar la seguridad en las carreteras y preservar la infraestructura vial, imponían límites estrictos a la longitud de los vehículos. Como resultado, los camiones de esa época se caracterizaban por tener una configuración compacta y una capacidad de carga limitada. Sin embargo, en 1982 se produjo un punto de inflexión con la implementación de una nueva regulación que redefinió el panorama del transporte de carga. Esta regulación, crucial para el desarrollo de los camiones de base de rueda larga, estableció un estándar de 53 pies para la longitud de los remolques, pero excluyó la cabina de dicha restricción. Esta medida abrió las puertas a una nueva era del diseño de camiones y marcó el comienzo de una revolución en la industria del transporte por carretera. Con la libertad recién adquirida para desarrollar cabinas más espaciosas y confortables, los fabricantes de camiones se embarcaron en un proceso de innovación sin precedentes. El diseño convencional de nariz larga y cabina sobre el motor ganó terreno rápidamente, desplazando gradualmente el tradicional diseño de cabina sobre el motor, o COE,
caracterizado por su nariz corta y cabina compacta. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, dejes tu like y te suscribas. Dicho esto, continuemos. Antes de la década de 1980, los camiones con diseño COE dominaban el panorama, ofreciendo una excelente maniobrabilidad pero sacrificando espacio interior y comodidad para los conductores. Sin embargo, conforme la industria expandía sus operaciones y la demanda de carga crecía exponencialmente, surgió la necesidad apremiante de transportar cargas más grandes y pesadas de manera eficiente y segura. La adopción generalizada de bases de ruedas más largas se convirtió en una solución práctica para este desafío logístico. La construcción de las autopistas interestatales de Estados Unidos facilitó aún más el transporte rápido y eficiente de mercancías a lo largo del país, creando una demanda creciente de camiones capaces de operar en estas rutas de larga distancia a alta velocidad. En estas condiciones, los camiones equipados con bases de rueda más largas no solo ofrecían una mayor estabilidad, sino que también permitían transportar cargas más voluminosas a velocidades más altas, lo que aumentaba significativamente la eficiencia del transporte de carga a nivel nacional. Este cambio trascendental en el diseño y la regulación no solo transformó la apariencia de los camiones, sino que también tuvo un impacto profundo en la eficiencia y la seguridad del transporte de carga por carretera. La evolución hacia camiones de nariz larga y bases de rueda extendida no solo mejoró la experiencia de conducción para los operadores, sino que también permitió una mayor capacidad de carga y una entrega más eficiente de mercancías en todo el país, marcando así un hito significativo en la historia del transporte moderno. Pero ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Ventajas de la base de rueda larga. Los camiones de base de rueda larga ofrecen una serie de ventajas que los convierten en una opción preferida en diversas industrias. Una de las ventajas más destacadas es su capacidad para proporcionar una mayor estabilidad, especialmente a velocidades más altas. Esta estabilidad es esencial cuando se trata de transportar cargas pesadas o de gran tamaño, ya que ayuda a mantener el control del vehículo y a prevenir accidentes. Además de la estabilidad, el diseño alargado de la base de rueda también permite una mejor distribución del peso. Esta distribución uniforme del peso ayuda a reducir el estrés en los ejes individuales, los neumáticos y los componentes de suspensión del camión. Como resultado, se minimiza el desgaste tanto en el vehículo como en las superficies de la carretera, lo que contribuye a la seguridad vial y a la preservación de la infraestructura. Otra ventaja significativa de las bases de rueda largas es su capacidad para acomodar cargas más grandes y pesadas debido a una distribución óptima del peso. Esto es especialmente beneficioso para industrias que requieren transporte a granel, como la construcción y la maquinaria pesada, donde la capacidad de transportar grandes volúmenes de materiales es fundamental para la eficiencia operativa. Además de las ventajas técnicas, las bases de ruedas largas también contribuyen a un viaje más suave y cómodo, tanto para los conductores como para los pasajeros. La distancia extendida entre ejes ayuda a absorber las irregularidades y las vibraciones de la carretera, lo que se traduce en menos sacudidas y golpes dentro de la cabina. Esto es especialmente importante en el caso del transporte de larga distancia, donde los conductores pasan periodos prolongados en la carretera y necesitan un entorno cómodo para maximizar su comodidad y concentración. Por último, pero no menos importante, las bases de ruedas largas proporcionan espacio adicional para cabinas de descanso más grandes en camiones de larga distancia. Estas cabinas mejoradas ofrecen a los conductores un espacio cómodo para descansar durante las paradas nocturnas, lo que mejora su bienestar general y les permite cumplir con los periodos de descanso requeridos mientras están en la carretera. Las bases de las ruedas largas no solo mejoran la seguridad y la eficiencia del transporte de carga, sino que también contribuyen al bienestar de los conductores y pasajeros en el camino. Desventajas de las bases de ruedas largas. Aunque las bases de rueda largas en los camiones ofrecen varias ventajas, también tienen ciertas desventajas que deben tenerse en cuenta en el diseño y la operación de estos vehículos. Una de las principales desventajas de una base de ruedas más largas es la reducida maniobrabilidad. Los camiones con bases de ruedas largas requieren más espacio para realizar giros y navegar por esquinas estrechas.
Esta limitación puede ser especialmente desafiante en áreas urbanas, sitios de construcción y otros entornos con espacio limitado. Encontrar lugares de estacionamiento adecuados para camiones con bases de rueda largas puede ser difícil, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Además, las bases de ruedas largas pueden dificultar la marcha atrás, especialmente cuando el conductor necesita maniobrar el camión en reversa. El marco más largo puede crear puntos ciegos, lo que dificulta ver obstáculos y peatones detrás del camión. Los camiones con bases de ruedas largas pueden tener dificultades en terreno fuera de carretera o desiguales. La longitud extendida puede provocar que el camión toque fondo o se atasque al encontrarse con pendientes pronunciadas, caminos en mal estado u obstáculos. La mayor longitud puede provocar un centro de gravedad más alto y una tracción reducida, lo que podría afectar la capacidad del camión para subir colinas de manera eficiente. Por último, los camiones con bases de rueda muy largas pueden necesitar un marco reforzado para poder soportar la carga de peso, lo que aumenta el peso total y puede tener un efecto negativo en la capacidad de carga total del camión. Determinar la base de rueda perfecta para un camión no es una situación de talla única. Depende del trabajo o la aplicación específica para la que se utilizará el camión. Y encontrar la base de rueda óptima implica encontrar un equilibrio entre las ventajas y desventajas asociadas con diferentes longitudes. Los fabricantes de camiones, los operadores y los conductores evalúan cuidadosamente los requisitos específicos de cada trabajo para determinar la base de rueda óptima que se alinee en el uso previsto y proporcione la mejor combinación de ventajas mientras se minimizan las desventajas. Camiones ultralargos personalizados. En el mundo de los camiones de exhibición y vehículos especializados, los camiones con bases de rueda extremadamente largas a menudo se ven en espectáculos de camiones y exposiciones, mostrando trabajos de pintura intrincados, diseños de carrocería únicos e interiores lujosos. Estos camiones pueden ser utilizados con fines promocionales, desfiles o simplemente como expresiones de creatividad y artesanía. Por lo general, estos camiones están construidos para exhibiciones y no serían adecuados para transportar cargas pesadas en lo absoluto. Es por estética que se hacen de esta manera, y hay que decir que son geniales. También se ven camiones construidos con cabinas ultra largas, con bases de rueda increíblemente largas. Ya que las cabinas enormes requieren una base de rueda larga, la razón por la que los camiones tienen bases de rueda tan largas se debe principalmente a la estabilidad, la capacidad de carga y al confort. Sin embargo, ir más allá de las 300 pulgadas es típico donde las ventajas comienzan a desaparecer y se acumulan más desventajas. Así que la próxima vez que veas uno de estos impresionantes vehículos en la carretera, tendrás una mejor comprensión de la ingeniería detrás de sus bases de rueda alargadas. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte las últimas noticias y hallazgos asombrosos del universo. Nos vemos en la próxima.